Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos habladores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es A las Guadas. Y el día de hoy les traigo un video candente que surgió a medida de que yo he recibido muchos comentarios en mis primeros videos, esos inicios de Hablas Guadas en donde yo hacía reseñas de libros famosos de Wattpad, que era exactamente La Lascivia y Mi vecino es un stripper. Da la casualidad que muchos de sus lectores en los comentarios siempre dicen: ay, es que ¿cómo te va a gustar el dark romance? ¿Qué esperas del dark romance? Si claramente no es una historia de amor convencional, sino es una historia con flores y unicornios, cuando en realidad ni siquiera saben de lo que están hablando, utilizando este como único argumento. Así que el día de hoy vamos a desmenuzar ese argumento insuficiente, más que todo porque demuestra que hay personas que simplemente repiten lo que conocen de TikTok, pero que en realidad no se han puesto un ratito a pensar, a investigar qué es el dark romance. Así que empecemos antes de que el video nos ponga enorme. Entonces, Guada, ¿qué es un dark romance? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que lo define? ¿Cómo determinar que hay libros que son dark romance y qué libros no pertenecen a dicho subgénero literario? Primero hay que tomar en cuenta de que el dark romance pertenece a un subgénero literario. Eso quiere decir de que está comprendido por un movimiento literario que es mucho más amplio y que una de sus pequeñas características diferenciadoras pertenecen claramente al dark romance. En este caso tenemos el romanticismo, que surge en Inglaterra. Pero también hay que aclarar de que un movimiento literario es aquel que ha surgido en un contexto histórico específico y que ha agrupado a escritores según sus producciones literarias relacionadas con cuáles son sus características más conocidas y más que todo cómo se relacionan entre sí y cómo guardan relación unos con otros. En este caso, el romanticismo como tal tiene que ver con la exaltación de la libertad, el desorden lírico interno y también la vocación del yo interno. Eso quiere decir de que cada persona tiene una construcción específica sobre la moralidad y también cómo deben actuar dentro de la sociedad. Así que eso claramente es bastante subjetivo. Aparte, también decimos de que toda la esencia del romanticismo se ve por la revolución espiritual y social, que supone un cambio en la concepción del mundo. Algunas de sus características, tomen atención, por favor, abran bien la oreja, para las personas que protegen el dark romance, ¿ok? Primero vamos a abordar el romanticismo, sus características, y luego vamos de lo más grande a lo más específico, como vemos en este video. Por ello, el romanticismo tiene que ver con la exaltación del conocimiento ilógico idealista, la imaginación, la sensibilidad, trasladando los impulsos de seguir fines humanos o emocionales, fascinación por la naturaleza exótica, lo criminal, lo satánico, lo sobrenatural, entre otras características. Claramente, la palabra criminal ya les resonó a los que aman el romance oscuro. Y más que todas estas características pertenecen a dicho subgénero, pero también es conocido como, en castellano, como romance oscuro. Y bueno, este claramente se ha habido recontra popularizado por esas reseñas cortas de creadores de contenido en la plataforma más venenosa que pudo haber creado el ser humano, que genera muchos minutos de odio y que en realidad está a favor de la cancelación, que es TikTok, que prácticamente es como la fuente de todo conocimiento para la sociedad de hoy en día. Es como si fuera su Dios, su todopoderoso, su IA favorita, como si en realidad no fuéramos personas con libertad de expresión y más que todo con libre albedrío para cuestionar todo lo que estamos reflexionando a lo largo del tiempo. Es por eso que más que todo muchos han tomado el argumento de que las novelas de Wattpad más que todo siempre están destacadas por sus escenas de sexo explícitas, en donde no existe ningún tipo de consentimiento y en muchos casos siempre existe un abuso de poder,
porque se viven romantizando situaciones de agresión tanto para varones como para mujeres, porque esto claramente va a depender de si es una historia relacionada con el mundo heterosexual o homosexual. En cualquiera de los dos casos existe un abuso, más que todo con estas situaciones que ya hemos visto en libros que, por ejemplo, en mi caso yo he reseñado, como La Civi, mi vecino es un stripper. Hay una condición bastante interesante, más que todo porque hay autoras que dicen, bueno, si el chico dice que ella lo deseó, pero al final ella no lo verbaliza y no dice que no, pues él está en el derecho de hacer lo que quiera con ella, afirmando que efectivamente las mujeres somos las culpables de los deseos sexuales de un varón, protegiendo así el abuso sexual. Claramente esto no debería estarse romantizando. Y por lo mismo, hay muchas cosas que han considerado en este aspecto que es un dark romance, porque efectivamente no tienen un final feliz y que tienen escenas bastante explícitas, grotescas, en donde también existen crímenes y hay personajes grises, entre comillas, o oscuros. Y aquí vamos a lo que verdaderamente define al dark romance. Bien, entonces, Wada, ¿qué es el dark romance? ¿Qué es este romanticismo oscuro que últimamente se ha visto bastante popularizado y muchas personas dicen de que este tipo de historias pertenecen a dicho subgénero? Pues en este momento voy a citar a un autor y todas las fuentes que yo les voy a poner aquí abajito son todas las que yo he consultado, porque si yo digo cualquier cosa de manera subjetiva, aquí van a venir las personas diciendo ¿dónde está tu validación social? Porque nos encanta la validación. Y bueno, para ello les voy a dejar aquí abajito en la descripción para que ustedes mismos puedan leer toda la información a pesar de lo que yo ya estoy mencionando aquí. Y en este punto, en uno de los artículos que más me ha gustado, donde se analiza también el romanticismo oscuro desde su punto de vista literario y artístico, si es que está relacionado con escultura o pintura, cosa que nosotros vamos a alejar porque hay muchas variantes en ese punto si hablamos de pintura y escultura, y lo vamos a dejar aparte porque son movimientos artísticos diferentes. Así que cualquiera que me venga a leer el artículo y diga, no, Wada, es que mira, esto dice del dark romance, tú estás equivocada, güey, date cuenta de que dependiendo de qué tipo de arte estás viendo, son las características que corresponden a cada uno de ellos. Así que aclarado ese punto, venimos a decir aquí que es el dark romance. Primero, el romanticismo oscuro se origina como una expresión artística y filosófica, ojo con ello, por el teórico Mario Prats con su texto La agonía romántica, encontrándose claramente fascinado, como dice él, por la intensa melancolía, la locura, el crimen, la atmósfera turbina, incluso imágenes de fantasmas, demonios, vampiros, hombres lobo, lo grotesco y lo absurdo como formas antropomorfizadas de la naturaleza humana, página 15. Claramente, los lectores de Wattpad o aquellos que van a proteger este tipo de libros viniendo a este video diciendo ¿cómo te atreves a decir de que ese libro que yo me acabo de leer, que yo he defendido en millones de esas críticas o reseñas honestas, esos que dicen que hay que leer de todo pero odian los libros de Wattpad? Yo no odio los libros de Wattpad, simplemente digo de que no están siendo bien categorizados y claramente si me vas a salir con un argumento como ese, vete a tomar un cafecito. Porque más que todo, con esta cita, estos mismos espectadores amantes del dark romance mal clasificado van a decir, oye, no, pero ahí dice esa cita que habla sobre crímenes. ¿Cómo me vas a decir de que el libro que yo me acabo de leer no es un dark romance y claramente tiene esa característica? Olvidando que un libro, si no tiene, digamos, un movimiento literario, tiene 5 características principales. De esas 5 características principales, solamente corresponde 1 o 2 tu libro y las otras 3 están ausentes, pues claramente no es parte del movimiento literario, porque para ser un todo se necesitan las 5 características que claramente pertenecen a dicho movimiento. Así que aclarado ese punto, me parece importante también decir de que
Claramente, los que leen este tipo de dark romance ni siquiera conocen esa situación. Porque si hablamos de ese término que es exactamente el crimen, y más que todo, aquí no se explora esa capacidad o esos límites de los personajes a los cuales pueden llegar, sean humanos o sobrenaturales, según sea el caso del libro que estés leyendo, pues más bien se va a considerar normal realizar crímenes de abuso por la mera satisfacción sexual, dejando de lado las otras características que son parte del subgénero, diciendo, ay, no sé, como cumple una ya, aquí es una parte o no es nada. Incluso los crímenes de asesinato que aparecen en estos libros, como por ejemplo en Lascivia y en otros que claramente ya ustedes conocen, utilizar más bien la toxicidad y la manipulación sobre el supuesto interés romántico, diciendo es que yo podría destruir el mundo por ti, güey, no mames. Y claramente, en los verdaderos casos de dark romance, como son por ejemplo el libro Fausto, que yo se lo recomiendo, de Wolfgang Goethe, ocurre más bien que el protagonista va a explorar sus propios límites como una persona, diciendo, mira, yo acabo de hacer un trato con el diablo y lo que yo quiero es esto, entonces para que se cumpla necesito cumplir un asesinato, pero que al mismo tiempo al cometer este crimen genera una secuencia de culpabilidad por todos los incidentes o casos o eventos que van sucediendo a lo largo de la historia, una característica que también es importante cuando hablamos del dark romance. Y bueno, aquí es importante mencionar lo que dice el experto Thompson con respecto al dark romance. Sobre ello dice, la incapacidad del hombre caído para comprender por completo los inquietantes recordatorios de otro reino sobrenatural que parecía no existir, la perplejidad constante de fenómenos inexplicables y bastante metafísicos, una propensión a lecciones morales aparentemente perversas o malvadas, que no tenían una medida o regla firme o fija, y un sentimiento de culpa sin nombre, combinado con la sospecha de que el mundo externo era una proyección engañosa de la mente. Estos eran elementos importantes de la visión del hombre, que los románticos oscuros se oponían a la corriente principal del pensamiento romántico. Incluso en esta cita no solamente recordamos al hermoso personaje de Fausto, que es un verdadero dark romance que yo se los recomiendo un montón, un clásico que debería ser muchísimo más reconocido por este mismo subgénero, sino que también hace mención o tiene las características más que todo evidentes al momento de mencionar al personaje del monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, porque en el libro no se llama Frankenstein, es simplemente el monstruo, ¿ok? El monstruo, en donde vemos a un personaje que vive buscando la identidad y más que todo unirse con su creador. ¿Qué pasa cuando el mundo le da la espalda a este personaje? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que hace para que verdaderamente logre este éxtasis de descubrimiento? Además, estas novelas claramente son dark romance porque también mencionan que el dark romance puede también llegarse a catalogar como ficción gótica, dependiendo de cómo a ti mejor te parezca, pero que al final estos libros sí o sí son dark romance, sino que por menciones sobre seres más que todo como el monstruo de Frankenstein, claramente tienen una visión un poco más oscura, como por ejemplo Drácula y así, a pesar de que el dark romance también dice que se puede hablar de seres sobrenaturales, como ya lo he mencionado dentro de este video. Y más que todo también están caracterizados porque los personajes siempre son personas que viven atormentadas, angustiadas, son marginados sociales y generalmente ofrecen comentarios sobre si la naturaleza del hombre los salvaría o más bien los llegaría a destruir. Claramente característica por la cual los libros de Wattpad o son considerados como dark romance no pertenecen a dicha característica, pues incluso los llamados libros dark romance como Lascivia, Corrux, Mi vecino es un stripper, Hunting y Te encontré Hunting Adeline claramente no pertenecen al dark romance. Bien,
Ahora que tú verdaderamente ya sabes qué es un dark romance, cuáles son sus características, qué libros pertenecen y qué libros no pertenecen según lo que te acabo de mencionar, según estas investigaciones de expertos, porque me he tenido que leer artículos, ensayos y una tesis que claramente habla sobre cada libro que ha sido considerado como dark romance. Incluso en la plataforma de Wattpad se menciona claramente en la tesis a Wattpad, en donde claramente hacen una alusión interesante sobre cuán difícil es que para que algunos lectores se den cuenta de que efectivamente no pertenece a dicho subgénero, pues se deben hacer análisis como estos. Así que bueno, ya sabes que cada vez que encuentres un comentario en algún video de cualquier creador de contenido, incluso en el mío o en cualquier otro, en donde diga, ay no, es que ¿cómo esperas que el dark romance te guste? El dark romance no es para ti, porque claramente no vas a encontrar una historia bonita, porque claramente tiene que haber un abuso, claramente tiene que ser todo tan oscuro, porque es un dark romance. Cada vez que encuentres un comentario como este, te digo que debes escribirle gracias por tu comentario, pero yo sé que te estás equivocando. Te recomiendo que veas y le mandas mi video para que se culturice, por favor. Yo sé que muchas personas dicen, ay, guau, es que tenemos libertad de expresión. Güey, no por tener libertad de expresión vas a andar diciendo pura estupidez. Por ello, nosotros nos disque calificamos como personas o seres o animales racionales, porque supuestamente nos diferenciamos de los animales. Y digo supuestamente porque parece que no nos diferenciamos, porque a pesar de que consumimos un montón de contenido en la plataforma más rancia de todas, simplemente lo utilizan como fuente principal, literalmente ya lo van a citar en tesis y todo. Entonces, en vez de estar cuestionando, en vez de estar investigando antes de abrir tu boquita, no porque tú tengas un órgano fonador, no porque simplemente tengas datos en tu teléfono o simplemente tengas wifi en casa para ver estos videos y simplemente ni siquiera terminar de verlos, para dar tu comentario y más que todo quedar como un idiota, por favor, ponte a investigar, utiliza bien tus datitos, utiliza bien tu wifi para que al final no quedes como un idiota. Así es la realidad y se tenía que decir y se dijo, Bien, espero que les haya gustado este video y más que todo que hayamos aprendido algo, que nos demos cuenta de que a veces no porque consumimos cierta información significa que simplemente la aceptemos, sino que también nos pongamos a cuestionarla, a analizar y también a reflexionar sobre todo esto que está pasando, especialmente aquello que todo el mundo divulga y no se dan un momentito para ponerse a pensar. Así que bueno, si este video te ha gustado, no olvides regalarme un like, activar la campanita de notificaciones, suscribirte para que YouTube te avise cada vez que yo suba alguno de estos videos. Así que también no olvides dejar un comentario, yo lo estaré marcando con un corazoncito y te responderé a la brevedad posible. También te voy a dejar algunos videitos al final o en la i para que tú puedas ir a verlos y puedas disfrutarlos y darles mucho amor. También no olvides compartir en tus redes sociales estos videos, este canal, para que más personas se unan a esta hermosa comunidad y por fin conseguir mi objetivo de empezar a monetizar. Así que bueno, también no olvides seguir en mis redes sociales, en donde siempre soy súper recontra activa, que en este caso es Instagram, en donde les tengo contenido súper divertido, súper chévere. Están surgiendo un montón de ideas, estoy haciendo contenido a full para que ustedes también me puedan seguir por ahí. Siempre les pongo actualización de lectura, les pongo algunas preguntitas y respuestas, hacemos dinámicas, todo muy chévere, muy chill. Y también en Threads, en donde siempre les estoy comentando todo lo que pasa por mi mente. En Twitter, en donde de vez en cuando me paso. También tenemos cuenta de TikTok, en donde mi única finalidad es transmitir mi amor por la literatura, pero más que todo promocionar y seguir promocionando mi canal. Y también Spotify, que también tengo un podcast que se llama Paso. Ya lo saben, publicamos todos los jueves a las 6 de la tarde para que ustedes puedan verlo. Pásense por Spotify, hay contenido muy bueno en Spotify. Hablamos de temas bastante serios, bastante sociales, en donde siempre damos de qué hablar. Así que también no olviden seguirme en Threads,
ya lo dije creo, en Goodreads, en donde siempre van a saber mis primeras calificaciones, lo que ando leyendo, mis reseñas y más que todo cuáles son mis próximas lecturas. Así que tú y yo, mi querido, nos vemos hasta el próximo video. Así que, ¿qué otro tipo de contenido como este te gustaría ver? Y por cierto, spoiler, les tengo otro video porque sinceramente lo he pasado muy bien haciendo este video, investigando, tomando todas mis fuentes de información y resumirlos en una hoja, porque simplemente era demasiada información y no les iba a mencionar tanta información. Entonces también les voy a hacer un video de literatura erótica, en donde vamos a estar hablando más que todo cómo esta visión de la literatura erótica también se ha desviado gracias a TikTok y a Wattpad. Y vamos a analizar el contenido de algunos libros y más que todo qué libros yo te recomiendo sobre este subgénero literario. Así que activa esta campanita para que no te lo pierdas. Y tú y yo, mi colaborador, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!